Bienvenidos a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Los patrones de datos establecidos a lo largo de la historia se han roto. Los precios de las acciones se han disparado, aunque los diferenciales de bonos hayan descendido. Los intereses de los bonos corporativos están disminuyendo, mientras que la deuda aumenta. Sí, las bajas son las nuevas alzas e, irónicamente, las alzas son las nuevas bajas. Así que los pilotos de los mercados financieros y la economía global vuelan al derecho y al revés, ascienden y descienden, se elevan y se estrellan. ¿Stacy? Sí, Max, ese parece ser el problema que tenemos con el sistema financiero global y los mercados hoy en día. Por un lado tenemos a Paul Krugman, que dice que todo va estupendamente. Por otro tenemos a Bill Gross de PIMCO, que dice que el mercado es peligroso. Veamos algunos titulares para comprobar quién tiene la razón. Percepción sobre los mercados. Una paz falsa respecto a la flexibilización cuantitativa esconde un riesgo de inestabilidad cada vez mayor. Gillian Tett se pregunta si los mercados se están volviendo locos. Entre 1997 y 2012, la tasa de desempleo en la eurozona siempre estuvo relacionada de forma inversa con el índice Stocks. Sin embargo, tal y como podemos ver en este gráfico, desde el 2011 la tasa de desempleo en la eurozona ha pasado del 10 al 12% a pesar del incremento del 10% del precio de las acciones. El gráfico muestra que estos dos índices han evolucionado de manera distinta. La línea celeste representa el desempleo invertido y la línea roja representa el índice de acciones Stocks. La economía ha entrado en el Triángulo de las Bermudas. Ya saben que el Triángulo de las Bermudas es un lugar en el que han desaparecido muchos aviones. Lo que sabemos del Triángulo de las Bermudas es que cuando un avión llega a ese lugar, los instrumentos de vuelo empiezan a girar en direcciones opuestas. Y los pilotos se desorientan y desaparecen de la faz de la Tierra. Pues bien, la economía se está gestionando de manera similar. Los instrumentos que se utilizan para determinar en qué punto se encuentra la economía, ya sean las cifras de desempleo, el PBI, las cifras de inflación, la productividad, el mercado bursátil, el mercado de deuda, el mercado de divisas, todos muestran signos y datos contradictorios. Se mueven en direcciones opuestas. Por ejemplo, los mercados de deuda están subiendo debido a un aumento de la oferta, y eso va absolutamente en contra de la teoría de la economía, la teoría de la oferta y la demanda. Y por su parte, el oro y la plata están cayendo, cuando la demanda es la mayor de todos los tiempos. Es la economía del Triángulo de las Bermudas. ¿Quién se está perdiendo? ¿Las personas que están sufriendo las consecuencias de la austeridad son las que se están desapareciendo? Son las verdaderas víctimas de esta economía del Triángulo de las Bermudas. A lo mejor resulta que el desempleo ya no es relevante. Lo ha sido durante 34 años, pero quizá ya no lo sea, porque estamos en una especie de sistema neofeudal y a lo mejor eso ya no importa. A lo mejor ya no es necesario en una economía globalizada y podemos dejarlo de lado. O también puede ser que las ganancias ya no sean relevantes tampoco para los mercados bursátiles, porque si miramos este gráfico, vemos que las revisiones han presentado oscilaciones durante décadas. Sin embargo, desde comienzos del 2012, se ha producido un claro descenso de las revisiones de las ganancias, mientras que las acciones en Estados Unidos se han disparado. A lo mejor las ganancias de estas empresas no influyen de ninguna manera sobre los precios de los mercados, y parece ser que no influyen en los inversores. En todo caso, tal y como ven en el gráfico, las ganancias ya no son relevantes para el sistema financiero. Yo soy un veterano de los mercados, llevo casi 30 años en esto, y a lo largo de los años, la prensa económica y los grandes dueños del dinero en Wall Street difunden diferentes datos. A veces miran las ganancias, a veces solo miran el flujo de caja, a veces miran el valor de los activos. Recuerden que el mercado de deuda a principios de los 80 nació como consecuencia de la invención de las hojas de cálculo y de la posibilidad de crear programas para la compra apalancada. Y el valor de los activos se convirtió de pronto en el valor del mercado privado, tal y como lo llamaban, por encima de la relación precio-beneficio o del flujo de caja. Ahora nos encontramos en un momento en que, tal y como señalaba, la relación precio-beneficio es bastante cuestionable. ¿Por qué? La explicación reside en cuáles son las 4 grandes empresas de contabilidad que ofrecen a los mercados los datos y las ganancias que determinan esa relación precio-beneficio. Y es que estas empresas se han visto involucradas en tantos escándalos como los bancos y como los fondos de inversión libre o los gobiernos. Así que no me extraña que la gente no sepa a qué se refieren con beneficios. Pues bien, esos beneficios los han proporcionado esas empresas
empresas oligopólicas que están implicadas en los escándalos que han causado esta pesadilla. El grupo Citi y Gillian Tett analizaron las ganancias, tanto las ganancias empresariales como las derivadas del trabajo, que parecen no tener ninguna relevancia en los mercados bursátiles y que han ido en dirección opuesta a estos durante los últimos 2 años. Han conseguido romper patrones establecidos desde hace décadas. Gillian Tett analiza la deuda y afirma: lo mismo sucede con los diferenciales de crédito y las tasas de apalancamiento. Durante las 2 últimas décadas, los diferenciales sobre el grado de inversión de las empresas siempre aumentaban cuando crecían los niveles de deuda corporativa, pero desde el 2011 la tasa de apalancamiento de las empresas de la eurozona ha aumentado entre 1,4 y 1,7 veces, mientras que los diferenciales han descendido entre 210 y 120 puntos básicos. Lo mismo está ocurriendo en Estados Unidos. Eso es típico de una burbuja. Propaganda, pensamiento en burbuja. Si analizamos la burbuja inmobiliaria acontecida en Estados Unidos en el periodo 2005-2006, la gente estaba convencida de que el precio de la vivienda solo podría subir. No se van a construir nuevos terrenos. Nunca hemos tenido una desaceleración simultánea. Y la burbuja estalló. Durante la era .com, de fines de los 90, se creó un nuevo paradigma. Recuerden a Alan Greenspan, que pensaba que entraríamos en un nuevo periodo de beneficios permanentes, que los mercados nunca bajarían, tras lo cual se produjo un desplome del 80% en el Nasdaq. También tuvo lugar un desplome del mercado bursátil en 1987. Antes de ese desplome, yo estaba en Wall Street. Recuerdo que se firmaban pólizas que aseguraban las carteras de valores para que la gente tuviera la ilusión de que no perdería más del 1 o el 2% anual, porque los valores estaban asegurados. Pues hubo un desplome. Ahora nos encontramos en una nueva burbuja de la deuda. La gente piensa, el precio de estos bonos solo puede subir, porque los gobiernos nunca pondrán fin a la flexibilización cuantitativa, y la deuda soberana de estos países, coordinada por el FMI, el Banco Mundial y otras entidades bancarias a escala global, nunca terminará. Nos encontramos en una nueva era de tasas de interés permanentemente bajas en la que no volverán a importar los salarios, y esta burbuja, de la que venimos hablando desde hace aproximadamente un año, estallará igual que lo hicieron las burbujas anteriores. Lo único que es difícil saber es la fecha exacta. Sí, los mercados o bien se desploman o se disparan, porque solo uno de esos 2 indicadores puede estar bien. Las ganancias y los precios de las acciones son 2 elementos que se supone deben estar relacionados entre sí de alguna forma. Tiene que haber algún tipo de base de cimientos de la economía para que el mercado bursátil refleje esos cimientos. Así que solamente uno de ellos puede estar bien. Pero Gillian Tett se pregunta por qué vemos tantos indicadores que no tienen sentido. Ella afirma que es fácil encontrar la razón. Como estos datos se han convertido en un caos en los últimos 2 años, los bancos centrales de Occidente han estado emitiendo flexibilización cuantitativa por un valor de $7 billones, lo que ha provocado un descenso de las tasas de interés de la deuda pública, obligando a los inversores a buscar otras formas de interés. Pero si hay algo que ha acrecentado el descenso, es el hecho de que mientras los bancos centrales han ido devorando la deuda, la oferta de activos ha disminuido. Muchos de los activos han sido retirados mediante fusiones y adquisiciones. Pero llevo un par de años diciendo que lo que provocará que continúe la burbuja, más allá de lo que la gente prevé, es que los bancos centrales están comprando deuda. Están vendiendo y comprando la misma deuda. Y el balance general de los bancos de la Reserva Federal ha aumentado en billones de dólares. La del Banco de Inglaterra ha aumentado en billones de libras. Pero el balance general del Banco Central Europeo, que es el principal banco de deuda y que está formado básicamente por Alemania, no se ha expandido al mismo ritmo que los citados bancos globales. Actualmente, Alemania es la reserva de la eurozona que absorbe toda esta flexibilización cuantitativa de distintas maneras. Así que, punto número 1, el euro no se va a disolver o a desintegrar. Punto número 2, la burbuja de la deuda seguirá creciendo hasta el punto en que el Banco Central Europeo acabe arrojando la toalla. El Banco Central Europeo es el último recurso. Si quieren recapitalizar toda la economía global con una deuda de $100 billones, que según se dijo en Davos hace un par de años es posible, derribemos, volemos, aniquilemos el Banco Central Europeo. También se menciona que el volumen de las transacciones se encuentra en su nivel más bajo desde hace décadas. A eso se refiere el grupo Citi cuando habla de unas manos estables que están sujetando permanentemente los mercados. No se refieren al mercado de deuda o al mercado de acciones. Hay muchos extranjeros que son los inversores menos estables porque tienen el riesgo de la divisa. Y estas personas suelen poner un dinero que se escapa rápidamente del mercado, ya sea del mercado inmobiliario, del mercado de deuda o del mercado bursátil. Nos encontramos ante una pérdida de velocidad.
que se manifiesta en forma de falta de liquidez. Según el grupo Citi, se está produciendo una entrada sin salida. Si miramos los fondos mutuos, que están representados por la línea azul, vemos que no dejan de aumentar. La línea roja representa los fondos cotizados y la línea celeste constituye el inventario de los agentes de bolsa. Max, ¿podrías explicar a la audiencia cuál es el significado de este inventario tan bajo por parte de los agentes de bolsa? En Wall Street suele utilizarse el dicho alimenta a los patos mientras estén graznando. La gente que compra en ese mercado no podrá salir de su posición si no hay nadie al otro lado de esas operaciones. Hace 1 o 2 años resultaba fácil deshacerse de toda esa deuda basura porque la masa graznaba. No me dan ningún interés por mi depósito del banco. Voy a comprar cualquier bono basura que haya. Lo voy a comprar a ciegas. Cualquier cosa que me den que tenga un interés del 5%. No hacían más que quejarse. ¡Cuac, cuac, cuac! Ahora los patos ya no se quejan tanto. El volumen está bajando. Cuando la burbuja alcance su cima, explote y sea momento de vender, no habrá ofertas, porque los patos ya no se quejarán. Así que tendremos un vacío por el lado de las ventas. Pero bueno, es lo que llevamos viendo desde hace 5 o 6 años. No sé por qué la gente se tendría que sorprender por ello. La crisis financiera, las crisis de las .com, la burbuja inmobiliaria. No habrá quien compre esa deuda. Ya vimos lo que pasó en el 94, cuando el mercado de deuda se desplomó. Y Bill Gross de PIMCO dice lo mismo. Esto parece un nuevo 1994. Se produce un desplome, los intereses se duplican. Pero como los países están tan endeudados, la carga que suponen los intereses también se duplica. En Estados Unidos ya se está dedicando entre un 15 y un 20% de los impuestos a pagar la deuda. Y ahora emiten bonos solo para pagar los intereses de su deuda. Eso se llama hiperinflación. Hemos hablado del bajo volumen y el grupo Citi indica que son los inversores por cuenta propia los que se encuentran en este mercado. Los profesionales no están porque no se van a enfrentar a la Reserva Federal. Nadie quiere enfrentarse a la Reserva Federal. Los inversores como Bill Gross son conscientes de estas diferencias, de que estamos en un mercado salvaje y de que la Reserva Federal irá por aquellos que se atrevan a enfrentarse a ella. Yo tengo la teoría de que si uno va en el avión y necesita que los instrumentos le digan hacia dónde se dirige, es como si la Reserva Federal prácticamente hubiera secuestrado la economía global usando una trincheta, ese pequeño elemento denominado flexibilización cuantitativa. Y las dos personas que se enfrentan a la Reserva Federal, los dos inversores, son el Bitcoin y el oro. Sí, es cierto que el oro ya no es un material tan preciado, que el precio lleva cayendo un tiempo. Pero de nuevo, ninguno de estos indicadores es correcto, o al menos uno de ellos no lo es. ¿Cuál es, el dólar o el oro? ¿Cuál está señalando el lado equivocado de la economía global y los mercados financieros? Le van a creer a los que venden créditos falsos sobre derivados relacionados con la presencia teórica de oro, que son el mercado de fondos cotizados, el mercado de futuros y el mercado COMEX? ¿O le van a creer a millones y millones de personas de todo el mundo que hacen cola para comprar oro y plata reales? Esa es la elección, realidad o fantasía. Tenemos el Bitcoin y los vigilantes del Bitcoin, entre los que me incluyo. Pues bien, los vigilantes de la deuda están muertos. Los vigilantes del oro y la plata están en coma. Pero los vigilantes del Bitcoin estamos aquí y ahora. Hemos entrado en escena y estamos listos para dar batalla a los defraudadores. No tenemos más tiempo, Stacy. Muchas gracias por estar en Kaiser Report. Gracias a ti, Max. Enseguida volvemos con la segunda parte, en la que hablaremos con Sandeep Jaitley. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Llegó la hora de hablar con Sandeep Jaitley de FKTResearch.com. Sandeep, bienvenido de nuevo a Kaiser Report. Gracias, Max. Lo primero de todo, Sandeep, me estaba mirando los zapatos, ¿verdad? Quería mostrarlos de cerca. Ahora me gusta ir a la moda. Estupendo. Es muy interesante, Sandeep. Usted es el alumno del profesor Fekete, que hace poco escribió «El precio del oro va camino de la extinción». Y lo que todo el mundo se pregunta es, ¿qué quiere decir con eso? Vale la pena explicar con detenimiento a qué se refiere. Con el precio del oro se refiere al intercambio de oro por lo que llamamos crédito de dinero fiduciario, que establece el precio del oro.
Lo que él dice es que ese intercambio no está garantizado para el futuro, pero tenemos que profundizar un poco más el tema. Se trata fundamentalmente de una expresión subjetiva del intercambio. Es posible que uno pueda cambiar manzanas por naranjas en el mercado, pero sería muy difícil cambiar naranjas por un Boeing 747. Por tanto, intercambiar cosas similares es parte de las preferencias de un intercambio subjetivo. Y cambiar oro por dinero fiduciario no es un intercambio garantizado, básicamente. Lo que el profesor Fekete quiere decir es que no por el hecho de que se pueda cambiar dinero fiduciario por oro, se podrá cambiar siempre ese crédito fiduciario por oro. Estoy viendo lo que pasa en Asia, en India, en China, en Vietnam, en Tailandia. Se ha desatado el pánico a la hora de comprar oro y plata. Y para poner las cosas en contexto de lo que esto significaría para la vida diaria, creo que la gente empieza a sentir, no sé si intelectual o instintivamente, que la era del dinero fiduciario está llegando a su fin. Creo que incluso podríamos llamarlo explosión. Y esta situación la podemos ver en los mercados bursátiles, en los que se está produciendo una explosión en forma de hiperinflación, tanto en el mercado de valores como en el mercado de deuda. Y los países que tienen una larga historia, por ejemplo en Asia, no podemos mencionar a Estados Unidos, que apenas tiene 200 años de historia. Países con historia como China ya han vivido esto con anterioridad y están comprando oro y plata porque si en algún momento el sistema monetario se viene abajo y los bancos centrales, que son extremadamente temerarios, hacen saltar el sistema en pedazos. Sucederá. Acabaremos manejándonos de nuevo con oro y plata y la gente tendrá que buscar oro porque el sistema se habrá extinguido. El precio del oro va camino a la extinción. Lo importante es que no es el oro como tal, sino su precio lo que se dirige hacia la extinción. No, por supuesto que no, porque no estamos comparando calidad con calidad. Si uno cambia manzanas por naranjas, estaremos hablando de calidad por calidad. Pero si pensamos en lo engañados que estamos respecto al precio del oro y la plata, en la realidad, entonces no estaremos hablando de calidad por calidad. Nos reiríamos de este engaño al que nos están sometiendo. Háblenos de los indicadores de precios que suelen analizar, porque el precio del dólar no es excesivamente relevante. ¿Qué mira los ratios? ¿Los valores de referencia? ¿Qué cosas miran? Como el precio del oro ha ido bajando, se ha ido cotizando cada vez menos. La cotización del oro y la plata, por tanto, ha caído mucho más de lo que nunca había hecho históricamente. A medida que ha ido bajando su precio, el oro ha alcanzado una prima más ajustada. Normalmente esto se arbitraría fuera del sistema. Por supuesto. Porque en la práctica lo que significa es que uno puede vender su oro hoy, Sí, adquirir al mismo tiempo un contrato de futuros sí, y obtener un beneficio sin ceder su posición en el mercado de los metales. exacto, Así que uno tiene el beneficio garantizado. garantizado. Pero la gente no utiliza este beneficio garantizado porque prefieren comprar oro y tenerlo físicamente. Es lo que yo llamo retroceso. Pero no suele durar mucho porque hablamos de algo que nos garantiza hacer dinero. Hay una historia en todo esto, Max. Yo empecé a analizar el trabajo del profesor hace unos 9 años. No bien me gradué. Analizaba la pérdida de cotización del oro y uno de mis compañeros me decía que el retroceso del oro no sería permanente, porque hay mucho y la gente lo acabaría desechando. Pues bien, 9 años después no está sucediendo. ¿Qué está pasando? Por eso le diría a la gente que piensa que el retroceso del oro es una cosa cualquiera, que en verdad no lo es. Otra forma de hablar de este asunto es en términos de primas, que sirven también para describir este fenómeno. Es decir, la cantidad de dinero que la gente está dispuesta a pagar por encima del precio sobre el papel.
Pues bien, la prima está creciendo. En Asia, creo que la prima del oro se encuentra actualmente en $30, lo que es un valor muy alto. En algunos casos, la prima se está comerciando a unos $5 o $6, que constituyen una prima del 20%. La gente está dispuesta a pagar más respecto al precio sobre el papel. Piense, por ejemplo, en las onzas de oro. Contabilizan su riqueza en onzas, no en créditos hiperinflacionados o rehipotecados que no se podrán satisfacer nunca. Totalmente de acuerdo. Mucha gente, Max, me decía, mira Alemania durante la hiperinflación. Uno podía cambiar sus marcos imperiales por oro. Pues bien, no había ningún volumen de marcos imperiales que pudiera cambiarse por una onza de oro. La única forma de utilizar marcos imperiales como moneda de cambio era porque se podía cambiar por dólares, y estos a su vez por oro. Si no se hubiera podido cambiar esos marcos por dólares, no se los podría haber utilizado como moneda de cambio. Uno podría haber cambiado los marcos imperiales por una caja de fósforos. 5 cajas quizá, a lo mejor no, pero una onza de oro seguro que no. Tenemos que empezar a pensar de manera mucho más amplia respecto a los conceptos de precio y cambio. Vamos a dejar de lado la visión académica sobre el precio del oro y analizarlo desde el lado más oscuro de la ecuación. Y esto es, desde la manipulación. De esto ha hablado bastante el Comité a favor del oro. No, espere. ¿Cómo se llama el comité? GATA. Eso es, el GATA, el Comité a favor del derecho a la competencia del oro. Este comité viene hablando de ello durante varios años. Al principio, estas tesis fueron consideradas teorías de la conspiración. Pero ahora, incluso tenemos la edición del mes de agosto de la revista Barron's, la publicación del Dow Jones de Wall Street de Murdoch, que aseguraba que entre los días 12 y 15 de abril se produjo una venta total de oro, al igual que el pasado viernes. Barron's habla de ventas sospechosas de grandes cantidades de oro en bajos volúmenes, con la garantía de que el vendedor conseguiría el precio más bajo. Eso me recuerda a cuando Gordon Brown telegrafió a los mercados y a todo el mundo la venta de grandes cantidades de oro del Reino Unido, unos cientos de toneladas. La gente ya conocía esa operación y el precio de la cotización bajó a $50 por onza. Brown obtuvo el peor precio del oro en décadas. Ahora el mercado está haciendo algo parecido. Se están telegrafiando las ventas, la gente se lanza por ello y terminan destrozando los precios. La gente se está lanzando antes de tiempo. ¿Qué opina al respecto? Es una técnica de distracción. Si miramos las ventas de oro que hizo Brown por aquel entonces, creo que tenemos que analizarlas desde una perspectiva más amplia. Seguramente hubo algún tipo de obligaciones relativas al oro que solo pudieron establecerse mediante la llegada del oro físico al mercado, porque en gran medida el mercado del oro se comercia con oro que fue extraído hace mucho tiempo. El 50% del volumen está constituido por un oro que ya se encuentra en el lugar, no por el oro recién extraído. Así pues, la llegada de oro físico nuevo al mercado tuvo que producirse necesariamente para satisfacer ciertas obligaciones respecto al oro, no respecto al dólar. Y estas obligaciones respecto al oro seguramente fueron adquiridas con rapidez debido a ese precio. Lo único que pudo provocar eso es la venta de oro físico, y eso marcó el punto mínimo respecto al cambio fiduciario. Evidentemente llevó algo de tiempo, pero lo marcó. Finalmente, en el otro lado del debate se encuentra la burocracia. Y uno de los burócratas más influyentes de Nueva York es Paul Krugman, del New York Times, que argumenta en contra de las normas del oro. Incluso habla de retención de oro. La gente acumula oro, no lo hacen circular, no hay velocidad monetaria. Pero estamos en un contexto en que la Reserva Federal, los bancos centrales y los bancos de Wall Street se han implicado en un quid pro quo en el que no hay velocidad monetaria. No hay velocidad monetaria ahora mismo, aunque Ben Bernanke diga que estamos ante una deflación. Y no por falta de interés económico en emprender nuevos negocios, sino porque los bancos están reteniendo en la actualidad el dinero de forma significativa. Y Krugman dice, va a haber retención de oro. Eso va en contra de las normas del oro. Está equivocado y además por varios motivos, ¿verdad? Sí, Paul Krugman tiene que saber que la retención de oro es parte del mecanismo siempre y cuando se respeten las verdaderas normas del oro. Es una protesta contra el nivel excesivamente bajo en que se encuentran las tasas de interés. Así que uno cambia su deuda del oro por monedas de oro.
y así se suben las tasas de interés. Si las tasas de interés son altas, se opera a la inversa. Así pues, la retención de oro de por sí es un elemento intrínseco de las normas del oro. Es una protesta contra el nivel excesivamente bajo en que se encuentran las tasas de interés y la gente emite su voto con monedas de oro, que están cambiando sus deudas del oro. La deuda se paga con oro al final, pero la gente ve una enorme posibilidad de beneficio porque las tasas de interés están demasiado bajas. Así que lo cambian. Si retrocedemos 100 años, Pero nunca tuvimos esto. por esa época ya existían las normas del oro. Pero siempre hemos tenido al Estado implicado en algún punto. Quieren hacernos pensar que una libra es diferente de una libra de plata, que son ellos quienes determinan lo que es una libra. Es como si yo dijera que vamos a fijar lo que es un metro. Es absurdo que el Estado tenga este privilegio. Tengo una última pregunta que hacerle. Tiene que responderme en 20 segundos. Marvin King, gobernador del Banco de Inglaterra, considera que el plan de Osborne para garantizar la adquisición de vivienda es una burbuja. ¿Está de acuerdo con él o no? Sí y no. Provocará problemas, enormes problemas en algún momento. Bueno, mejor dejarlo ahí. Sandip Jaitley, muchas gracias por estar en Kaiser Report. Gracias, Max. Eso es todo por hoy en Kaiser Report. Quiero agradecer al invitado Sandip Jaitley de FKTResearch.com. Si quieren, pueden enviarnos un email a kaiserreport@rttv.ru. Max Kaiser les dice adiós.